Pues así en el mismo espíritu, hermanos, vamos a poner esta palabra delante de Dios. Jesús, teniéndote a ti, nada nos falta comunicar a tu alabanza, amado Dios. Padre, porque en ti estamos completos, amado Dios. Porque tú sabes lo que necesitamos, Señor, y en esos pasos delicados que nos has prometido queremos estar, Señor. Queremos que tú esta mañana nos lleves, Dios, nos alimentes con esos pastos frescos, Señor. Padre, queremos que realmente haya una fuente en cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que fluya, Señor, para que fluya tu Espíritu Santo a través de estas vidas, Dios. Padre, podamos ser portadores de las buenas nuevas que tú nos has dado, Señor. Podamos ser portadores de esa obra maravillosa que tú has hecho en nuestra vida, Señor, que podamos hablar, Señor, a través de nuestros labios, podamos testificar, Señor, lo que tú haces y seguirás haciendo a cada día en nosotros, Dios. Padre, dale vida a tu palabra, amado Dios. De nada serviría, Señor, que se haya trazado un sermón, Señor, que se haya trazado ideas, Señor, si tú no la ves, amado Dios. Si tu Espíritu Santo no viene, Señor, y toma la mente, el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, es en vano todo esto que se hace, amado Dios. Por ello pedimos, Dios, la dirección de tu vida, Señor. Padre, quita todo estorbo de mi mente, de mi corazón, Señor. Padre, para que tu palabra, Señor, sea de edificación para cada vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues vamos a meditar, pues en algo que todos sabemos, en algo que responsabilidad nuestra debería de ser. Esto que hoy vamos a tocar, esto que hoy vamos a meditar. Fíjense que cuando Dios vio al ser humano que se había olvidado de sus mandamientos, y tú lo puedes leer en los principios, allá al principio de la escritura, en Génesis, tú puedes ver cómo el ser humano, desde su creación, poco a poco se fue apartando de los mandamientos de Dios. Dios tuvo que trazar un plan de salvación para nuestras almas. Para las almas de la raza humana tuvo que trazar un plan de salvación. Y lo primero que hizo fue mandarnos a su Hijo. Fue mandarnos a su Hijo en forma de hombre, con un propósito. Uno de los primeros propósitos era que nos mostrara a cada uno que sí se puede vivir bajo la voluntad de Dios. Ese fue uno del plan de Dios para alcanzar la salvación de este mundo, para alcanzarte a ti y a mí. Enseguida, también el propósito que traía la vida de Jesucristo era mostrar el grande amor de Dios para nosotros, para tu vida. Era mostrarnos ese grande amor que tenía por tu creación perfecta, que fuiste tú y que fui yo. Y a través de la vida de Jesucristo lo pudimos ver. Y también había que pagar esa transgresión que el ser humano había cometido. Había que pagar ese pecado que había cometido delante de Dios. Había que pagar esa separación de Dios y el hombre. ¿Y cómo lo tenía que hacer Dios? A través de la vida del sacrificio de Cristo Jesús. Cristo Jesús, es cierto, vino a vivir bajo la voluntad de Dios, a mostrarnos que sí se puede vivir bajo esa voluntad, a mostrarnos ese amor, y vino a pagar por tu pecado, por tu pecado. Vino a reconciliarnos con Dios, en otras palabras. Esa era la misión de Jesucristo y la vino a cumplir al pie de la letra. Pero también Dios quería que a través del testimonio de Jesús la gente se levantara y proclamara las buenas nuevas de salvación. Que ese plan de Dios para alcanzar al mundo siguiera su curso. Y así como Dios se valió de Cristo Jesús para reconciliarnos con Él,
Jesús también armó un buen equipo de trabajo, armó un buen grupo de personas y los capacitó y les dio la instrucción. Tenían y tienen la obligación de proclamar este plan de salvación para la gente. Dios te salva con un propósito. No es venir a pasar todo el tiempo del que nos resta de vida en este lugar encerrados. Dios nos manda a proclamar las buenas de salvación. Así como Cristo Jesús utilizó a sus 12 discípulos, también Dios quiere utilizar tu vida. También Dios quiere que nosotros cumplamos con ese mandamiento. Cristo Jesús tomó a sus discípulos y mira la instrucción que les dio allá en Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, todavía no entramos al tema, hermanos, estamos en la instrucción, Mateo 28, 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Era la instrucción que el Señor Jesús le estaba dando a sus discípulos: vayan y enseñen a todas las naciones. En el libro de Marcos, allá en el capítulo 16, versículo 15, que hablen por todo el mundo. Y esa instrucción, hermano, es para los discípulos y es para ti y para mí, como congregantes de este lugar. Y así es como la palabra se ha dado a conocer por la gente. No sé cómo tú conocerías, pero creo que fue a través de alguna persona que te habló de Jesús, que te habló del gran amor de Dios y te habló que tenías la oportunidad de reconciliarte con Dios. Esta es la voluntad de Dios para toda la gente que se reúne en las diferentes iglesias que existen en el mundo. Y esto, hermanos, no es una sugerencia, esto es un mandamiento de parte de Dios, que proclamemos las buenas nuevas de salvación. Pero ¿qué pasa con este mensaje? ¿Qué pasa con esta encomienda que el Señor Jesús dio a sus discípulos y la ha dado a ti y a mí? ¿Qué pasa con en la mayoría de las diferentes iglesias que tú y yo que hemos conocido, que conocemos? ¿Qué ha pasado? Este mandamiento se ha hecho a un lado. Esta misión se ha hecho a un lado por estar ocupadas en otras cosas. En otras cosas que a lo mejor han nublado la vista, han quitado la visión de proclamar las buenas nuevas de salvación. A lo mejor en este lugar, por poner atención en cosas a lo mejor menores o en cosas a lo mejor que tú consideras mayores, se ha perdido de vista la evangelización. Y hoy, con la ayuda de Dios, esperamos recordarte este mandamiento de parte de Dios. Vamos a dar una serie de pláticas acerca de la evangelización, de la responsabilidad que tenemos tú y yo de evangelizar, de ir por esa gente que no conoce de Dios y aún por las que conocen de Dios. El mandamiento del Señor Jesús, cuando se los dio a sus discípulos, lo primero que les dijo: vayan por todas las naciones. Pero saben una cosa, primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, a veces la visión como iglesia a lo mejor se ha apartado de este mandamiento. A lo mejor estamos más enfocados a organizarnos mucho mejor, a tener una buena organización, o hacer campañas, o buscar hacer algún concierto como en diferentes iglesias lo hacen. O a lo mejor
buscar una ayuda social de parte de gobierno, de parte de diferentes empresas, pues mira, están quitándonos el tiempo, ¿sí? O a lo mejor en algunos otros lugares están enfocados a levantar grandes edificios, a levantar grandes templos. O tú y yo a lo mejor estamos tan absorbidos por nuestra actividad, por nuestro trabajo, estás tan absorbido por la escuela, por la familia, que la mayoría no tenemos tiempo para pensar tan siquiera en esto. O piensas, como muchos y en muchos lugares, pues que lo hagan los que tienen a su cargo la iglesia, que lo hagan los pastores. Muchos se escudan. Y en muchos lugares, como en cuando llega a crecer la iglesia, cuando llega a llegar una persona o llega a incrementarse la membresía de la iglesia, es porque viene de otro lugar. No es que se le haya predicado, no es que se haya convertido. Normalmente son hombres que vienen de otro lugar. Es triste, pero así es. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Debemos retomar el plan de Dios para alcanzar a los que nos rodean, para alcanzar esta colonia, para alcanzar a nuestra familia. Para esto vamos a meditar en el Salmo 126. Salmo 126, hermanos. Vamos a entrar de lleno a este pequeño estudio, hermanos, que ojalá y te bendiga, que ojalá y te edifique y te haga mirar este gran mandamiento que Dios puso para ti y para mí. El Salmo 126, en el versículo 6, únicamente vamos a tocar el versículo 6, dice la Escritura: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus semillas. Fíjate cómo Dios, en su grande sabiduría, te muestra que esto no es fácil, que esta tarea no es fácil. Dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus semillas. En otra versión dice: lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Fíjate qué palabras de consuelo de parte de Dios. Es cierto, te va a costar, es cierto, vas a sufrir a lo mejor cuando empieces a hacer esto, pero cuando tú regreses con esa cosecha, cuando tú veas que el fruto de esa semilla ya se está dando, vas a tener gozo, alegría, regocijo. Entonces la primera parte de este versículo es ir andando. La primera parte del plan de Dios es que tú y yo actuemos. La primera parte de este gran plan de Dios para la salvación de este mundo fue poner a Jesucristo para que Él actuara, para que Él cumpliera con su encomienda. Ahora, para que tú y yo veamos frutos en este lugar, es que actuemos. Irá andando. Esto es que tú realmente empiezas a entender que esto no es una idea nada más, es un mandamiento de parte de Dios, y que tú tienes que estar convencido, no forzado a hacerlo, que lo que hagas sea por convicción, no forzado, y que tú vayas haciendo a un lado esos obstáculos que tienes que no te dejan a lo mejor actuar, para ponerte en movimiento. Irá andando, porque muchas veces esto de salir a hacer promoción, a hacer discípulos, a ir a visitar a la gente, no es fácil. Es más fácil hacer otra cosa en la iglesia que esto.
Honestamente, la gente preferiría servir en otra área, en algún departamento, que ir a proclamar las buenas nuevas. Pero la palabra de Dios dice, irán andando. O sea, se pondrán en movimiento, quiere que actuemos. Y te vuelvo a repetir, esto no es fácil. Muchos, y en muchos lugares, no nada más aquí, a lo mejor es más fácil que tú cumplas con dar tu dinero, con dar tu ofrenda, para que otros se pongan en movimiento, para que otros lo hagan. Y eso es más sencillo, es más práctico. Hay que ayudar a otros para que ellos vayan a hacer esta tarea, mientras yo me quedo haciendo otra cosa más sencilla aquí. Es más fácil oponerse a esta actividad, a este tipo de actividades. Es más fácil de oponerse y buscar pretextos, efectos, que ponerte en movimiento. Eso es más fácil. Es más fácil ser parte de una oposición que ponerte en acción en las manos de Dios. Es triste reconocerlo, pero así es, hermano. Cuando una iglesia se empieza a mover, cuando una iglesia comienza a ir, se va a empezar a ver un cambio en ese lugar, hermanos. Porque ahí está la promesa de parte de Dios. Ahorita poco a poco lo vamos a ir entendiendo, hermanos. Ahí está la promesa de parte de Dios. Cuando una iglesia comienza a ir, irá andando, se pondrá en movimiento, empieza a cambiar, por lo menos el estado en que se encuentra ese día. La segunda parte de este versículo, y también que es de parte de Dios, dice que irá andando y llorando, hermanos. También es parte de Dios, parte del plan de Dios, que tú le llores. ¿Por qué? Porque solamente hay en tu lugar secreto, cuando tú te derramas delante de Dios para pedir por las almas que tú conoces, por la alma de tu hijo, por la alma de tu vecino, de tu patrón, vas a entender por qué Dios dice que irás llorando. Tendrás que ir andando y llorando, porque antes de que vayas a predicar, antes de que vayas a llevar un folleto, es necesario que ores, que llores delante de Dios para que le pidas la gracia. Sí, hermano, estamos orando. Bueno, pues ahora ya nomás camina, ponte en movimiento, y que ese llorar, que ese quebrantamiento por las almas llegue a tu corazón. Y tristemente, hermanos, la mayoría no se pone en movimiento, no va, porque no le importan las almas que se están perdiendo, porque no es tan grave que a lo mejor tus familias no busquen a Dios, porque no es tan grave que tu vecino no busque a Dios. No está en el corazón. Se necesita una genuina preocupación por las almas, hermano y hermana, una preocupación por esa alma que se está acercando cada día más a ti. ¿Qué necesitas? Llorarle a Dios para que abra tus labios, para que abra puertas, para que ponga los medios, para que tú le des el mensaje o de otra persona. Fíjate cómo, vamos a ver un ejemplo muy claro de cómo Pablo sentía en su corazón cuando su pueblo se estaba perdiendo. Y te estoy hablando del pueblo, de los judíos. Vamos a Romanos 9. Ve lo que el apóstol Pablo expresaba. Esto es sentir preocupación por las almas. Esto es sentir la necesidad de que haya conversiones rápidas, de que Dios trate con la gente, con tus hijos, con tus papás. El versículo 1 del capítulo 9 de Romanos 9 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza
y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Fíjate cómo el apóstol Pablo decía palabras. Mira, esta otra versión cambia algunas palabras y las explica aún mucho mejor. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amargura, tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarnos. Fíjate qué palabras del apóstol Pablo. Cómo se sinceraba delante de Dios. Cómo le contaba a Dios su preocupación por aquella gente, por su pueblo y mis hermanos. Este es un sentir, es un dolor por las almas que el apóstol sentía, cosa que muchos de nosotros, ni aún por los más cercanos que sentimos, ni aún por los tuyos, a veces se manifiesta de esta manera este dolor, esta necesidad de hablarles de aquel que ha cambiado tu vida. Estas son las lágrimas del corazón. Esto es ver por las almas de los perdidos. Esto es ver a la gente como Dios la ve, hermano. No como te la imaginas. Esto es ver a tus hijos como Dios los ve, perdidos. El apóstol decía, aún si fuera necesario, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición. O sea, separado de Dios. ¿Para qué? Si esto pudiera salvarlos. Si esto pudiera salvarlos. Estaba dispuesto a sacrificar su vida con tal de que la salvación alcanzara a su pueblo y a su familia. Era el sentir del apóstol Pablo. Era el deseo del apóstol Pablo. Y el versículo que estamos tomando, en su tercer punto, dice: el que lleva la preciosa semilla. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. La parte de Dios para tu vida y de este gran plan es sembrar. Es sembrar el que lleva la preciosa semilla. La semilla, como bien escribe Lucas 8:11, dice que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, esa es la preciosa semilla. Jesús nos da un ejemplo muy claro en la parábola del sembrador. Vamos a Mateo 13, a grandes rasgos la vamos a mirar. Mateo 13, del versículo 3, dice así la palabra de Dios, en la parábola del sembrador, dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oír. Y nos da un ejemplo y quita muchas trabas, quita muchos estorbos, quita muchas justificaciones que tú pudieras tener y que yo pudiera tener a través de esta palabra. Porque muchas veces tú dices: es que mi familia ya conoce,
Es que mis hijos ya conocieron desde pequeños. Es que mi hermano toda su vida ha conocido. Es que mi mamá pues sabe de la palabra, pero pues no la quiere poner por obra. Es que a lo mejor aquí en este lugar donde estamos, pues ya saben, ya conocen. Y aquí te está describiendo varios tipos de tierra. Y en varias partes, en algunos cabe ese pretexto que tú pones y que muchos ponemos. Dice que una parte cayó junto al camino. Cayó junto al camino. Y a veces, cuando tú ves la actitud de alguna persona, no alcanzas a discernir qué clase de tierra era o en dónde tú pusiste esa semilla. Y dice que cuando la parte que es la del camino, dice que oye la palabra, pero no la entiende. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero en una parte te está diciendo, porque ya escuchó, ya no le hables. Otro dice que fue sembrado sobre pedregales. Otra parte de la semilla cayó ahí entre pedregales. Y dice que al momento la recibe con gozo. Cuando tú le hablas a la gente va, no, sí, a todo te dice que sí. Muchas veces. Porque le está cayendo la palabra y la está entendiendo. Otras veces porque a lo mejor ya lo están diciendo el sueño y te están diciendo que sí. A lo mejor ya te tardaste en darle el mensaje. Pero ahí está, diciendo que sí, y con gozo lo recibe. Y a todo te dice que sí, a lo mejor acepta a Jesús o arrepiéntete y te dice que sí. Pero cuando viene la lucha, viene la prueba, empieza a ver que el camino de Dios no es sencillo, no es fácil. Porque así lo dijo el Señor Jesús. Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No el que escuche, no el que se emocione, no el que a todo le diga que sí, no el que persevere hasta el fin. Entonces, por esta causa, cuando viene la persecución, cuando viene la lucha, se tropieza y cae. Pero al momento la recibió con gozo. Al momento no calculó el precio que tenía que pagar. Alguna otra palabra, otra semilla dice que cayó entre espinos. Oyó la palabra, te escucha la palabra, te dice que sí está bien, creo que estoy mal, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. Pero ¿qué pasa? Al siguiente día hay que presentarse a trabajar, hay que presentarse a la escuela, empiezas a luchar otra vez contra este mundo. Otra vez viene la lucha, la prueba. Otra vez en tu trabajo te están abriendo puertas para que te aumenten el sueldo, para que te caiga más. Y el afán de este siglo, y el engaño de las riquezas, aún la palabra. Y ahí estaba el Señor Jesús dándoles este ejemplo de todo lo que pudiera pasar en aquellos que salen a sembrar. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Pero también el Señor Jesús nos da una esperanza, nos da un aliento. No todo es negativo, fíjate. Aquel que sale a sembrar, dice, parte cayó en buena tierra. Ahí cayó tu grano, ahí cayó ese grano que a lo mejor ni esperanza tenías de que diera fruto, y ese es el que va a dar un buen fruto. A lo mejor ese que no quería saber nada de Dios, se convierte en buena tierra. Parte cayó en buena tierra. Y es el que empieza a dar fruto. Oye y entiende la palabra y da fruto. Y aún todavía, con toda esta promesa de parte de Dios, con toda esta esperanza, no esperes que que pone atención a la palabra, que pone por obra la palabra,
va a ser exactamente igual que tú. Entonces vente, vamos a incrementar el grupo de alabanza, vamos a cantar, vamos a tocar, vamos a hacer esto. No. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice que no va a tener la misma capacidad que a lo mejor tú tienes. Porque a lo mejor tú estás dando un 30 o a lo mejor tú estás dando el 60 y Él quiere dar el 100. O es al revés, tú estás dando el 100 y Él únicamente tiene para el 30%. Pero sabes una cosa, está dentro del plan de Dios. Está dentro del plan que Dios dio y del ejemplo que está poniendo para el sembrador. Ahora, ¿cómo podemos sembrar la buena semilla? ¿Cómo va a ser nuestra tarea? ¿Cómo podemos sembrar esa semilla? A lo mejor lo estamos entendiendo y dices, bueno, ya entendí que el plan de Dios para nosotros y para cada uno de los que estamos aquí es que proclamemos las buenas nuevas de salvación a la gente, a mis compañeros de escuela, a mis compañeros de trabajo. Es cierto que les hablemos de Cristo Jesús, que les hablemos que un día murió Cristo Jesús para reconciliarnos con Dios y que no sea en vano ese sacrificio. Pero ¿cómo podemos sembrar la buena semilla? Hay muchas maneras. Hay muchas maneras de que Dios utilice tu vida. Simplemente al testificar de lo que Dios ha hecho en ti, de lo que Dios está haciendo por ti. Ahí te estás hablando de aquel que ha cambiado tu vida, de aquel que ha pagado por tu pecado. ¿Cómo podemos sembrar? Llevar vidas cristianas congruentes a lo que hablas, porque a veces hablamos con nuestra familia, hablamos en las reuniones donde están conocidos, donde hay gente que nos conoce, y hermano, hablamos bien bonito, pero sabes una cosa, no somos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y puedes tú sembrar llevando una vida cristiana congruente a lo que haces. Podemos sembrar utilizando medios de gracia que Dios ha puesto a tu alcance. Y hay muchos, hermano, hay muchos medios de gracia que Dios ha puesto a nuestro alcance para poder sembrar la palabra de Dios. Nosotros, hace 21 o 22 años, amigos, es cierto, ya conocíamos, pero créanme que con ese folleto que me regalaron hace 22 años en la esquina de Plaza Juárez, cambió mi vida, amigos. Un folleto que cambió mi vida. Qué bendición es usar literatura que pueda ser bendición para la vida de la gente, que pueda llevarlos a una reflexión. Un buen folleto, el regalo de un buen libro, hermano, que tú ya hayas leído y que te haya bendecido. ¿Cómo va a bendecir a una persona, a una gente? O sea, utilizar literatura que tú conoces, que ha sido de bendición. También poner en tu mente reuniones masivas para atraer a la gente. Pláticas que les pudiera bendecir, pláticas de valores familiares. También, ¿por qué no decirlo si tienes los medios? Algún buen regalo para aquella persona que tienes años en orden, o aquella que a lo mejor le caes de sorpresa y le llevas un regalo. Y se abre la puerta para que le hables de Dios. Son muchos medios de gracia, hermanos. Intentar aquí unas jornadas médicas en este lugar como escuela, hermanos. Buscar ayudas para que pudieran ayudar a la gente que nos rodea aquí, ayudas médicas. Despensas, hermano, pero que digas, esto lo doy porque es mío. O sea, que realmente te cueste, que realmente digamos como decía el rey David. ¿Qué decía el rey David cuando le querían regalar la tumba? Decía, no, yo no quiero darle a Dios nada que no me cueste a mí. Porque cuando tú estás dando de lo que tienes, es cuando Dios se agrada más.
Es cuando Dios te compensa. Es cuando Dios te bendice. O cuando algún conocido, tú sabes que está atravesando por algún problema, por alguna situación a lo mejor legal, y tú llegas y lo orientas. El primer paso para ganar autoridad delante de la gente, hermano y hermana, es servirles. Es servirles y amarlos. Ese es el primer paso, hermano. Hay muchas maneras de poder sembrar esa preciosa semilla. Hay muchas formas. El compartir a lo mejor un alimento con esa familia que a lo mejor no te has acercado. El invitar a comer a una persona o a una familia, ¿por qué no? Y hablarle únicamente de lo que Dios está haciendo en tu vida. Mucha gente se pregunta, hace años, cuando íbamos al hospital general, nos preguntaban, ¿y por qué usted hace esto? ¿Y por qué usted trae café? Pues porque Dios ha sido tan bueno con nosotros, que nos da para compartir con nuestro destino. Ese es al Dios que tú te has acercado, y ese es al Dios que nos hemos acercado, hermanos. O a lo mejor tú puedes conocer otras maneras de sembrar. Hay muchas actividades estamos empezando un año y se vienen muchas actividades, hermano. Esas ideas que están ahí en tu mente, en tu corazón. Dice la Escritura que primero iremos andando y llorando, que primero pidamos la dirección de Dios, busquemos la dirección de Dios para que esas ideas o esas otras ideas o medios que tú tienes o que tú conoces para poder sembrar pudieran ser más eficaces. Hay que compartirlas. Oiga, yo tengo idea, ¿por qué no pudiéramos hacer un evento para tal fecha, para otra fecha? Órale. Llórale a Dios, pídele la dirección a Dios para que Él ponga los medios. Alguna otra que tú conozcas, es que allá de donde yo vengo a hacer esto, pueden ser de bendición, hermano. Compártelas con un hermano, con una hermana, pónganse a orar y digan, vamos a ponerlas delante de Dios para ver qué podemos hacer para alcanzar, para sembrar esa buena semilla que Dios está pidiendo que hagamos. La cuarta parte de este versículo dice, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus ganancias, trayendo su cosecha, en otras palabras. Porque Dios no se queda únicamente en que tú vayas y vayas a hablar de las buenas nuevas, vayas a hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida. No quiere que únicamente te quedes ahí llorando en la cámara secreta sin que veas la respuesta de parte de Dios. Si tú vas a sembrar la semilla, también quiere que recojas esa cosecha. También quiere que recojas esa bendición. Volverá a venir con regocijo. Volverá a venir con regocijo, trayendo sus ganancias. Ahora, esto no es fácil. Es cierto, ya hablaste, ya abriste tus labios, ya sembraste. Pero fíjate que hasta el cosechar cuesta. No es sencillo. Aquellos que a lo mejor conocen de campo sabrán de lo que estamos hablando. Cosechar no es sencillo, hermanos. Cosechar es perseverar, es estar vigilando esa plantita, estar abonando, estar regando si es necesario. Y aún en la cosecha, hermanos. Yo recuerdo hace muchísimos años, tenía yo aproximadamente 9 años, y en cierta ocasión, mi padre, que conocía de campo, lo contrataron para cosechar unas cuantas hectáreas de maíz. Y nadie quería hacerlo, porque en medio de esa milpa se daba una hierba que, bueno, allí en el Estado de México se le conoce como chayotillo, no sé cómo se le conoce aquí, que se pierde todo alrededor de la milpa
Y a la hora de cosechar, como está seca, pues toda se viene al cuerpo, y más en el sol, hermanos, bastante. Y mi papá lo contrataron, y como era una persona que siempre andaba ahí de aventado, dice, pues ahora le vamos. ¿Sabes a qué horas teníamos que ir a trabajar un rato? Teníamos porque nos levantaban a mis hermanos y a mí y a otros muchachos. A las 4 de la mañana, hermanos, ya estábamos en el terreno. Y de 4 a 9 de la mañana más o menos, cuando empezaba el sol a brotar ya fuerte, así vamos, porque empezaba todo la esquinita de esa hierba, se te iba al cuerpo. Y en la mañanita, como estaba mojada, yo creo que no volaba, y por eso. Pero es difícil cosechar, no es sencillo, hermanos. A veces no alcanzamos a valorar, por ejemplo, ahorita que no está, pónganles un ejemplo, que a veces llega un hermano y te da un kilito de plátanos que trae con mucho amor en su pueblo. ¿Sabes, hermano, a cuánto está a veces ese manojo de plátanos que corta? Caminando te tardas entre 40 minutos al llegar a la planta. Nada más para llegar. Ahora tienes que regresar ya cargando. Y pues viene con mucho amor te lo ofrece. Él viene con gusto. Así como dice la Escritura, más volverá a venir con regocijo, trayendo su cosecha, hermanos. Trayendo una bendición que Dios le dio y que quiere compartir contigo. ¿Cuánto más? Fíjate, si este hermano, un fruto material, te lo comparte con tanto amor, ¿qué Dios no te dará? ¿Qué no sentirás cuando tú veas que esa palabra que sembraste en esa persona está sentada a tu lado? Cuando tú veas que esa palabra que tú le diste a ese conocido está ahí alabando contigo a Dios. ¿Cómo te sentirás? ¿Cómo te vas a sentir, hermano? ¿Triste? No, con gozo, con alegría. ¿Sabes una cosa? La palabra está dando su fruto. Ahí está la pequeña semilla empezando a brotar, empezando a dar su fruto. Tarea de cada uno de los que estamos aquí. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus delicias. Es la palabra de Dios. No dejes, hermano, la bendición que es ganar una alma. Si tú ya lo has experimentado, si tú ya, Dios te ha dado esta bendición, pues hermano, esa bendición, la recompensa ya te la dio. Ahora miremos hacia adelante. Tenemos mucho trabajo que hacer en este lugar. Gánate nuevamente la bendición de Dios al sembrar esa preciosa semilla. Regresemos tú y yo a ese plan de salvación que Dios había. Regresemos a ese plan de Dios que tiene para este lugar. Es tiempo de que nos pongamos en movimiento. Es tiempo de ir para que cuando tú veas que ese fruto está empezando a brotar, te esfuerces aún más y veas que no es en vano el esfuerzo que tú estás haciendo. Y más si es un familiar tuyo, si es un hijo tuyo, una hija, tu mamá, y que lo veas aquí a tu lado, qué regocijo vas a tener, qué alegría vas a sentir. La palabra de Dios dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. ¿Cuánto tiempo tiene que no has visto que un pecador se arrepienta? ¿Cuánto ha pasado, hermano? ¿Cuánto ha pasado desde que a lo mejor hiciste juntamente con él la oración y lo llevaste a una reconciliación con Dios? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene
o a lo mejor nunca lo has experimentado. A lo mejor nunca has sentido este gozo del que habla la Escritura. Si fíjate, si allá en el cielo los ángeles se alegran, Dios le da gusto, ¿qué no sentirá aquella persona que lleva a otra persona a una reconciliación con Dios? Hoy volvamos a este gran plan de Dios. Hoy volvamos a este plan que Dios tiene. Y ojalá, hermano, ojalá que este principio de estas pláticas, de estas preguntas, vengan a ponernos en movimiento. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa sangre. Ahí en otro lugar vamos a meditar un momento, hermano. Acuérdate y dile a Dios, si lo estás haciendo, la gloria sea para ti. Si no lo has hecho, volvamos a ese gran plan de Dios para alcanzar a los que nos rodean. Padre, de ti no podemos ocultarnos, amado Dios, como dijera tu siervo, Señor, con Cristo de testigo. Oramos nuestros labios y también recordamos a nuestra conciencia y el Espíritu Santo que nos conoce. Padre, ¿cómo estamos delante de ti en esta tarde, Señor? ¿Qué estamos haciendo, amado Dios, con lo que tú nos das, con lo que tú nos muestras a cada día, Señor? Padre, ¿cuál fue la última vez que llevamos a una persona a la reconciliación contigo, Señor? Y más aún, ¿cuál fue la última alma que le sembramos tu palabra y que tú le diste la salvación? Tráelo tú a nuestra memoria, Señor. Háblanos, Señor Jesús. Padre, que podamos ver a nuestra familia, a nuestros conocidos, Señor, como tú los ves, amado Dios. Que podamos sentir la preocupación de que en cualquier momento, amado Dios, tú nos puedes llamar a cuentas. Señor, danos la gracia, la sabiduría, Señor, para compartir lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Para compartir, Señor, ese gran sacrificio que tú hiciste por nosotros y que lo has hecho por toda la humanidad. Para compartirles que tú moriste en la cruz del Calvario también por ellos. Para compartirles ese gran amor que tú sientes por ellos, amado Dios. Padre, porque no queremos que ninguno de nuestra familia se pierda, nuestros hijos, nuestras nueras, nuestros yernos, amado Señor. Nuestros conocidos, nuestros compañeros de escuela. Ayúdanos a hacer nuestra parte, Señor. Ayúdanos a cumplir con este mandamiento, Padre. Porque fue, Señor Jesús, un mandamiento de parte tuya para tus discípulos, Señor. Y hemos entendido, Señor, que somos tus discípulos, amado Dios. Y también para nosotros es este el gobierno, Señor. Que demos de gracia lo que de gracia nos Señor. Aquí estamos, Señor, trata con cada uno, Señor, directamente, Señor. Y ayúdanos a entenderlo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor.
Amén, Jesús, amén. Es necesario la santidad.